Vamos a orar y pedir que el Señor abra nuestro entendimiento, podamos recibir su palabra en esta hermosa hora. Te invito a orar y juntos pidamos la guía del Espíritu Santo. Amado Señor, gracias te damos en esta hora por darnos este momento y la oportunidad para reflexionar, meditar, escuchar tu palabra. Santo Espíritu, te rogamos que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, para poder entender y comprender tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El domingo pasado estuvimos hablando de que nosotros creemos y que la base de nuestra fe es el hecho de saber de que Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Esa es la base de nuestra fe. El credo no solamente nos dice que creemos en Dios Padre, como lo vimos al iniciar esta serie de sermones. No solamente creemos en Dios Padre, sino también en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro. Y eso estudiamos el domingo anterior. Hoy veremos la siguiente parte de este credo, que dice que fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Es lo que dice el credo. Fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Para el Nuevo Testamento, el nacimiento de Jesús es de profunda importancia, ya que es la llegada de Emmanuel, de Dios con nosotros, que Él viene como nuestro mediador y que voluntariamente se ofrece por nosotros. Nosotros creemos eso. Y cuando vamos a la palabra, encontramos que el nacimiento de nuestro Señor se da de esta manera. Jesús viene, nace en un pesebre, y en el nacimiento nosotros podemos encontrar el inicio de su humillación. Dice la palabra del Señor en Filipenses, el apóstol Pablo hablando a la iglesia de los Filipenses, dice en el capítulo 2, versículos 7 al 11, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué nos dice el texto? Nos dice que Cristo estuvo dispuesto a despojarse de su gloria, de asumir el estatus, el rango de un sirviente por amor a nosotros. Cuando nosotros leemos entonces los evangelios, encontramos que solamente Mateo y Lucas dedican un espacio para contarnos sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas, por ejemplo, en el capítulo 1, leemos lo siguiente, en el versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Es lo que dice Lucas. Ahora, imagina esto. Aquí está esta adolescente, María, con un perfil ante la sociedad pobre. De repente, mientras ella está ocupada de sus asuntos, un ángel se le aparece. ¿Cómo te sentirías si un ángel de Dios se te presenta en tu tranquila existencia y te dice que estás a punto de embarcarte en una misión especial? ¿Cómo te sentirías? Sin duda estarías con miedo,
preocupado así como María. Ahora, al mensaje del ángel, María responde en el versículo 34, después de que el ángel le ha dicho que va a concebir un hijo. En el versículo 34 el ángel le dice, María pregunta, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Cómo será? No conozco varón. Ahora, la frase, hermanos, soy virgen o no conozco varón, es un modismo que se usa en el hebreo, que significa nunca he tenido relaciones sexuales con un hombre y yo sé lo suficiente de biología como para poder creer lo que estás diciendo. O sea, es lo que de alguna manera María dice. O sea, ella dice que no se puede tener un bebé sin el proceso normal de procreación. Entonces María tiene esa dificultad. Por eso pregunta, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ahora yo quiero que regresemos una vez al Evangelio de Mateo. Estando ahí, hay una pregunta que debemos hacer el día de hoy. ¿Cómo lidiar con una mala noticia? ¿Cómo lidiamos con una mala noticia? Porque para José fue una mala noticia, por lo menos antes de que el ángel se le apareciera. Vean, el versículo 18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo, y no queriendo infamarla, quiso dejarla secretamente. Lo que dice el texto. Ahora, quiero leerte el texto en otra versión. La otra versión dice, y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Por eso la pregunta, ¿cómo lidiar con una mala noticia? José tiene que lidiar con este anuncio. María en algún momento tiene que comunicar a su prometido y le va a decir, voy a tener un niño. ¿Cómo recibió José esa noticia? O sea, que de la noche a la mañana se le presenta a María y le dice, voy a tener un bebé. ¿Qué significa esto o qué significó esto para José? Lo primero que él pensó fue, me ha sido infiel. Porque ¿qué otra cosa pudo haber pensado José? Hermanos, por lo que yo leo en el texto, me atrevo a decir que María había tratado de explicar esta situación a José y sin embargo él habría tenido un tiempo muy duro, extremadamente difícil, tratando de convencerse de la veracidad de lo que realmente estaba ocurriendo. Y aún así, por eso el texto hace énfasis en este punto, que José, su marido, siendo un hombre justo, no quiso provocar algo que lastimase a su prometida. ¿Cómo hubiera yo reaccionado? Si tú fueses José, ¿cómo hubieses reaccionado ante una noticia como esta? ¿Cómo hubieras lidiado con esta noticia? Pero José tiene compasión, se preocupó por ella. Algo que como varones hoy que estamos celebrando el Día de los Padres, tenemos que hacer. Tener no solamente el amor hacia nuestra esposa, sino el hecho de preocuparnos por ella. José tenía en sus manos todo el derecho de acusarla. La ley le daba todo el derecho para acusar a María, pero las consecuencias de eso era que María debía morir apedreada. Así la ley lo marcaba.
Entonces, José tiene compasión, tiene misericordia de su prometida. Es su prometida, aún no se han casado. Y a este punto, de alguna manera José quiere impedir que el matrimonio se realice, pero al mismo tiempo no quiere causar una deshonra pública o un escándalo de esta situación. Entonces, lo que él pensó, tomó la decisión de dejarla secretamente. Voy a dejarla secretamente. Entonces nos hacemos nosotros la pregunta, ¿es una buena decisión? ¿Esa era lo correcto? ¿Dejar a María en secreto? Y el versículo 20 del pasaje del Evangelio de Mateo nos deja ver la gran lucha que José tenía. Dice el versículo 20, y pensando él en esto. La Biblia no nos dice cuánto tiempo pasó entre que María recibe la noticia del ángel y ese espacio para contarle a José. No nos dice cuánto tiempo sucedió. Pero el texto aquí, el versículo 20 dice, y pensando él en esto, o sea, él reflexionó, él meditó, no sé qué tantas cosas pudo haber pensado José. Y cuando nosotros analizamos el contexto en el que se escribe el pasaje, el pueblo de Israel, el pueblo estaba viviendo una crisis muy difícil en esa época. Los conflictos, el olvido de las promesas que el Señor había dado, habían hecho que muchos dejaran de creer en el Señor. Porque esta profecía, hermanos, de que el Mesías venía, era algo que se había anunciado muchos años atrás, pero el pueblo de alguna manera se había olvidado. Entonces, a la pregunta, ¿cómo lidiamos con una mala noticia? Como por ejemplo para José, esta noticia no le causó agrado. Sin embargo, vemos aquí lo siguiente. Esto tiene que ver con fe. Creer o no creer. ¿Sí? José tiene que confiar y tiene que creer en su prometida. Y está en esa lucha. Y ese proceso nos revela la condición de nuestro corazón. Porque para José fue difícil, después de haber meditado, después de haber reflexionado sobre la situación, él decide, noten bien, él decide dejarla. Esa era su determinación, voy a abandonarla secretamente. Y ahí es donde el Señor interviene. Por eso tiene que ver con fe, de creer la palabra de Dios. Cada vez que nosotros leemos la palabra, hermanos, encontramos que cuando alguien se encontraba en alguna situación difícil en su vida, levantaba su rostro al cielo. Así lo hizo David en el Salmo 121. Él se hace esta pregunta: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él responde: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ahora, no estamos juzgando a José, quiero aclarar, no estoy juzgando a José. Yo digo, no me quiero poner en sus zapatos. ¿Usted se pondría en los zapatos de José? Para él, la situación que está experimentando es sumamente difícil. Pensar en una infidelidad. Imagínese eso. Pero yo solo quiero que veas la gran lucha que él tenía. Pero sobre todo quiero que veas a aquel que no nos deja solo en medio de esa gran lucha. Que veas a aquel que no nos abandona, que siempre está con nosotros y que te conoce perfectamente. Conoce tus luchas, tus miedos, tus ansiedades. El Señor te conoce perfectamente y no nos abandona. Y entonces debemos creer en el Señor, debemos creer en sus promesas.
La palabra del Señor en Hebreos capítulo 10, versículo 23 nos dice: mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Dios es fiel, hermanos. Él ha sido fiel hasta el día de hoy. Su palabra se cumple. Entonces, mientras José piensa en su plan, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo. O sea, en ese espacio de lucha para José, donde no sabe por qué la situación se está dando y parece que su mundo se desmorona, es cuando el Señor le habla a José. Y dice la palabra del Señor así: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso es importante. Ya María le había dicho y le había dado la noticia. José no creyó, por eso quiso dejarla secretamente. Entonces tiene que venir el ángel y hablar directamente con José y decirle: lo que María te dijo es verdad. Ciertamente es lo que va a pasar. Ahora José está en una situación en la que debe creer o no. Creer o no a la palabra del Señor. No solamente las palabras de su prometida, ahora lidiar con la promesa de Dios. Y es ahí donde todos, hermanos, nos encontramos en muchas ocasiones. Porque el Señor ha prometido estar con nosotros, que su presencia no nos va a abandonar. Esa es la promesa del Señor. Pero muchas veces nosotros lidiamos con esas promesas. Porque cuando nosotros atravesamos por esos caminos que son, como dice el Salmo 23, caminos de muerte, estamos en una lucha tremenda de si creer o no creer, de si confiar o no confiar en las palabras del Señor. Por eso Mateo inmediatamente une esta profecía que se está dando aquí con esta palabra del profeta Isaías, que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, cuyo nombre sería llamado Emmanuel, como nuestra iglesia, que traducido, dice Mateo, Dios con nosotros. Es decir, todo lo que ha sucedido tiene que ver con las promesas del Señor, con aquella esperanza dada a Israel y que en ese momento se estaba cumpliendo. Así que en ambos relatos, el registro de Mateo, el registro de Lucas, la proclamación asombrosa se presenta ante la iglesia, ante cada uno de nosotros, de que las circunstancias del nacimiento de Jesús fueron extraordinarias, pero también milagrosas. Jesús nació de una virgen, un hecho imposible para muchos, incluso para María. En el Evangelio de Lucas encontramos esta declaración. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, porque María tenía dudas. Entonces el ángel le tiene que explicar a María cómo va a suceder, cómo va a pasar las cosas. Y entonces le dice: mira, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y luego, para como reafirmar y fortalecer la fe de María, el ángel le dice: por eso, dice, tu pariente, he aquí, tu pariente Elizabeth, en su vejez, también ha concebido un hijo. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Fueron las palabras del ángel.
Hermanos, hoy las personas ven la historia del nacimiento de Jesús y de su resurrección y dicen, esto es imposible. O sea, esto es imposible, no puede suceder, me cuesta creer esto. Hermanos, pero para Dios todo es posible. Para Él todo es posible. En el versículo 38, Lucas cierra su declaración diciéndole a María lo siguiente. O más bien María mencionando esto. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Como si dijera, Dios, puedes hacer conmigo lo que tú quieras hacer. Si quieres que dé a luz a este niño, es aterrador, es complicado, sobre todo tenerle que decir a mi prometido que voy a tener un bebé, es complicado, pero si esto es lo que tú quieres, entonces lo haré. Ahora, nosotros nos encontramos en algún momento de nuestra vida, momentos como estos, en el que tenemos que tomar una decisión. María tomó la decisión y le dijo al ángel, pues si es así, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ella creyó. María creyó la palabra del Señor. Ahora quiero una vez más que regresemos al Evangelio de Mateo y veamos cuál fue la reacción de José a las palabras del ángel. Porque María dijo, después de que el ángel explicó cómo iban a hacer las cosas, María dijo, bueno, aquí estoy, soy tu sierva y se haga conmigo lo que se tenga que hacer. Aquí estoy. La respuesta de María. Ahora, al mensaje del ángel a José, ¿cómo reacciona José? El versículo 24 de Mateo dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. José también creyó la palabra del Señor. Entonces, en ambos casos encontramos fe en las palabras del Señor. La fe es importante, hermanos. Razón tuvieron los discípulos al decir a Jesús, Maestro, aumentanos la fe. Eso es verdad, hermanos. Nuestra fe muchas veces es pequeña. Luchamos, lidiamos con nuestros conflictos, pero pidamos al Señor nos ayude en nuestra débil fe para poder creer en Él, para poder descansar en Él, para dejar todo en sus manos, para creer que Él tiene el control de todas las cosas. Por eso yo quiero leer los versículos 22 y 23 del pasaje que estamos estudiando. Todo esto aconteció, dice, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Pero presta atención en las palabras que dice aquí el texto. Todo esto, dice, aconteció. Todo lo que estaba viviendo José, todo lo que vivió María, todo eso aconteció, ¿para qué dice aquí? Para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. ¿Qué observamos aquí, hermanos? Observamos veracidad. La palabra de Dios se cumple. Dios no miente. Todo lo que Él ha prometido se ha de cumplir. Entonces, ¿cuál es el objetivo de narrarnos aquí el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? Primero, para que tú y yo podamos creer en Él, creer que Él es el Mesías prometido. Segundo, para que tú y yo podamos descansar en las promesas del Señor, porque fiel es el que prometió. Por eso vemos aquí que lo que Dios prometió se cumplió.
El Señor ha prometido también, y yo quiero cerrar con esto. Hay un himno que dice que todas las promesas del Señor, ¿lo sabe? Son apoyo, dice, poderoso a mi fe. Es un himno. ¿Por qué, hermanos? Porque todo lo que Dios ha prometido en su palabra se ha de cumplir. Pero hay una promesa que todavía no se cumple. ¿Cuál creen ustedes que es esa promesa? Él va a volver una vez más. Él prometió eso. Él dijo que volvería. De hecho, a sus discípulos, sus apóstoles, les dijo: me voy, pero voy a volver. Y cuando los discípulos se quedaron viendo al cielo, cuando Jesús es tomado de entre ellos, todos quedaron viendo, y entonces los ángeles se presentaron y dijeron: bueno, ¿y ustedes qué andan viendo al cielo? Porque el mismo Jesús que fue tomado entre vosotros, así lo verán cuando Él vuelva una vez más. Hermanos, Él va a volver, es su promesa, Él volverá. Ahora yo te pregunto a ti, ¿estás listo para recibir a Cristo? Si hoy viene el Señor, pongamos un ejemplo. Si hoy viene, ¿estás listo? No escucho ni un amén. Amén, muy bien. Vamos a orar y vamos a agradecerle a Dios, hermanos. Padre, gracias te damos, porque cuando nosotros vamos a tu palabra, encontramos que esta promesa, Señor, de que tu Hijo naciera en un humilde pesebre y de esa manera iniciara el proceso de nuestra redención, esa profecía se cumplió. Y Señor, también hemos leído en tu palabra que todo lo que aconteció, todo lo que sucedió, fue en cumplimiento de tus promesas. Y de algo estamos convencidos y seguros, de que tú prometiste volver una vez más y nosotros te estamos esperando. Permite que nuestro corazón, mientras regreses, estemos sirviéndote, estemos viviendo vidas santas, vidas íntegras delante de ti. Y si hoy vinieras, Señor, aquí estamos.